Bienvenidos. El exministro Francisco José Lloreda es el presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo, el gremio que recoge a la industria petrolera que es tan determinante para el desarrollo del país y que es tan importante a la hora de sumar los recursos para las cuentas fiscales de la nación. En un momento llegó a representar cerca del 20% de los ingresos corrientes de la nación, sumas muy grandes. Tuvimos años de enorme estrechez financiera en Colombia, con efectos muy severos para nuestra economía cuando cayeron los precios internacionales del petróleo. Ahora hay un repunte y nos preguntamos qué viene para el sector del petróleo, qué viene para los hidrocarburos en el gobierno de Iván Duque. Doctor Lloreda, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Juan, por esta oportunidad. Como siempre, es un gusto estar aquí. ¿Qué viene? Yo creo que hay una gran oportunidad. Así como esta industria en los últimos 100 años ha contribuido al desarrollo del país, creo que tenemos una oportunidad por delante y es que continúe siéndolo. Y aspiramos a que esta sea una industria aliada del progreso y que trabajemos de la mano del presidente Duque. Si uno le pusiera números a esto, porque la gente dice, sí, el sector del petróleo es muy importante, pero ¿cuánto representa? ¿Cuánto le puede transferir el sector del petróleo a la economía colombiana en los próximos años? Le estamos haciendo una propuesta al país y es que en los próximos 5 años fiscales, los próximos 4 años de gobierno, que esta industria le aporte a Colombia 100 billones de pesos. 100 billones de pesos. Para que tengamos un referente, entre el año 2005 y 2015, fue un periodo de 10 años, la industria aportó 200 billones de pesos. Creemos que en los próximos 5 años puede aportar 100 billones de pesos. Pero no solo eso, sino que esta industria puede continuar siendo el fiel de la balanza de la sostenibilidad fiscal de Colombia. Obviamente para eso debemos tomar una serie de decisiones y de medidas que son claves. ¿Qué se requiere para que esos 100 billones efectivamente se puedan transferir al fisco colombiano? Lo siguiente, Juan, hoy día tenemos una producción promedio de 860.000 barriles al día. Hoy. El marco fiscal de mediano plazo está construido sobre una renta petrolera que se basa en 860.000 barriles continuos. Es como si el promedio de hoy se mantuviera durante los próximos 10 años. 10 años. Así ¿Y es. eso es posible? Eso, bajo las actuales circunstancias, no es posible si nos quedamos cruzados de brazos. ¿Por qué? Porque los campos declinan en su producción en la medida en que vamos haciendo uso de esas reservas. Para nuestros televidentes, sí. Nos quedamos como estamos hoy, los campos que producen hoy los 860.000 barriles van bajando y bajando y bajando su producción. Entonces, ¿qué hay que hacer para reemplazar lo que se va perdiendo en los pozos maduros? Incrementar las reservas probadas de petróleo. ¿Eso qué significa? Hoy las reservas probadas son de 1.782 millones de barriles. ¿Eso nos da para cuántos años, doctor? Eso da para 5 años. ¿5 años apenas? Apenas. O sea, en 5 años, como están hoy las cosas, ¿se acaban las reservas petroleras de Colombia? En 5 años vamos a empezar a importar crudo para poder cargar nuestras refinerías. Si no encontramos más petróleo, si no se hace más inversión, ¿en 5 años Colombia no va a tener petróleo? Así es. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros necesitamos incrementar las reservas en 2.000 millones de barriles. Es decir, a 1.782 sumarle 2.000 para lograr acercarnos casi a 4.000 millones de barriles de reservas. Para que tengamos un comparativo, las reservas de México son alrededor de 8.000 millones de barriles, las reservas que tienen la mayor países de la región están en 12, 13.000 millones de barriles, Venezuela pues 300.000 millones de barriles. Entonces, 300.000 millones de barriles. Claro. Pero su infraestructura petrolera destrozada y sus refinerías el país destrozado, acabadas. PDVSA destrozado, el país está destrozado. Destrozado y saqueado. Entonces, ¿qué ocurre? Para incorporar 2.000 millones de barriles a las reservas, ¿qué es lo que debemos hacer para mantener la producción de 860.000 barriles? Se requiere incrementar la inversión en el sector. ¿Y esa inversión de quién tiene que venir?
Esa inversión principalmente extranjera. Extranjera. Sí, de ahí la importancia. ¿Cuánto invierte la industria petrolera? Hace unos años la industria llegó a invertir 8.400 millones de dólares al año. Durante la crisis de precios disminuyó a un poquitico, alrededor de 2.000 millones de dólares. O sea, menos de una cuarta parte. En este momento está en 4.500 millones de dólares. La mayoría de estos son recursos de Ecopetrol, que Ecopetrol no usó durante los años previos y los va a ir invirtiendo este año. Pero necesitamos de 4.500 subir a 7.000 millones de dólares al año de manera sostenida para lograr, por probabilidades, que encontremos las reservas de petróleo que necesitamos para mantener la producción que permite mantener el marco fiscal de mediano plazo y producir los 100 billones de pesos en los próximos años. Recuerdo haber conversado con gentes del sector, de su sector y de empresas muy importantes, y uno les preguntaba hace unos meses cómo ven el panorama y me decían, después de elecciones hablamos. ¿Usted cree que unos elementos de incertidumbre, de temor que había en relación con la industria petrolera se han ido disipando? Sin duda alguna, Juan. Existía por parte, no solo en esta industria, yo creo que en otras actividades económicas del país, un poco un freno de mano a la espera de tener mayor claridad sobre las políticas públicas que le esperan a Colombia en los próximos años. En este momento, lo digo con franqueza, creemos que hay una gran oportunidad además porque, como usted lo señalaba, los precios internacionales del crudo se han recuperado, porque fruto de la crisis también las empresas aprendieron a ser mucho más eficientes, porque vemos que en medio de todas las exigencias, desafíos, Colombia continúa siendo un destino que es atractivo para la inversión. Entonces, en la medida en que logremos que se tomen una serie de decisiones, unas medidas que contribuyan a afianzar la confianza en Colombia, esos 7.000 millones de dólares pueden darse. Le pregunto, ¿le gustó la designación de la ministra nueva de Minas y Energía, que es, digamos, también la ministra del Petróleo que designó el presidente Duque? Sin duda. La doctora María Fernanda Suárez, ella tiene una combinación muy interesante, Juan, y es que al tiempo en que tiene un profundo conocimiento de las finanzas públicas, también conoce muy bien el sector. Ella había estado en el Ministerio de Hacienda. Ella estuvo en el Ministerio de Hacienda como directora de Crédito Público y durante los últimos 2 años, si no estoy mal, ha estado en Ecopetrol como vicepresidenta ejecutiva y también financiera de la empresa. ¿Qué hace la vicepresidenta ejecutiva y financiera en Ecopetrol? ¿Cuál era su papel en Ecopetrol? Pues en términos generales es ayudar al presidente a que la empresa marche. Entonces ella necesariamente tiene un conocimiento en profundidad de la empresa y conoce la industria y conoce cuáles son los desafíos. Entonces nosotros creemos que es una designación que es acertada y aspiramos a trabajar de la mano de ella y de ayudarla porque los desafíos que hay por delante pues no son fáciles. Doctor Lloreda, cuando uno habla del sector de hidrocarburos, es inevitable que surjan voces, digamos, desde sectores del ambientalismo que dicen es que ponen en peligro el medio ambiente, es que crecer más en petróleo implica arriesgar más el medio ambiente, y usted siempre contesta, no tienen por qué ser incompatibles. ¿En qué van las prácticas ambientales, las buenas prácticas ambientales del sector para este proyecto de expansión petrolera? 3 cosas, Juan. La primera es: el petróleo no es un problema, sino que es una oportunidad. Lo ha sido durante 100 años, no hay razón por la cual no lo pueda continuar siendo durante varias décadas. Ahora, haciéndolo bien, de manera responsable, con los cuidados que amerita el medio ambiente y también el trabajo en las comunidades. Yo muchas de las inquietudes que escucho, yo las valido y me parece que hay inquietudes que merecen toda la atención. Algunas de ellas responden, creo yo, a que nosotros desde la industria y también el gobierno nos hemos quedado cortos en explicar y en contar cómo opera esta industria, en explicar cuáles son los estándares que sigue, también cuáles son los reales impactos en el ambiente, y sin ser una industria infalible, porque no lo es, como no lo es ninguna actividad de carácter económica y donde el ser humano esté participando, es una industria que procura hacer las cosas bien y en general las hace muy bien. Y eso es lo que ha permitido que esta industria sea tan importante en el país y en el mundo entero.
Entonces, yo lo que les digo a todos ellos es que sus inquietudes para nosotros son muy importantes y es fundamental que nosotros las tomemos con toda la seriedad y procuremos dar un parte de tranquilidad. Yo lo que les digo es, esta industria no está improvisando, nuestro propósito es ser un instrumento de desarrollo para Colombia, pero hacer las cosas bien. Doctor Lloreda, en algunas zonas en las que había algunos indicios científicos de que se podría encontrar petróleo, las empresas y el sector petrolero se habían mantenido al margen por cuestiones de seguridad, en particular por las FARC. Mucha gente decía, en ese territorio donde están las FARC, nosotros no vamos a arriesgar el capital, los pozos, la vida de los ingenieros, y había ilusión con el proceso de paz. Luego hubo mucha frustración al ver que esas zonas, en muchas de ellas, aparecieron otros agentes terroristas, otros grupos armados o disidencias de las FARC o el ELN donde no estaba o bandas de otras características. ¿Cuál es el panorama de la seguridad hoy para la industria petrolera? La seguridad es fundamental para que esta industria pueda operar. Y es cierto, Juan, que en algunas zonas del país hay áreas, hay bloques que en distintas oportunidades el Estado ha ofrecido y que no ha habido mayor interés en ellas por dónde están ubicadas y por los riesgos en materia de seguridad. En ese sentido, por supuesto que lo que la industria ha querido es que se disipen esas preocupaciones, esos riesgos, para poder por lo menos avanzar en conocer qué hay en esas cuencas y en ver si es factible de manera responsable ir y desarrollar los hidrocarburos. Dicho lo anterior, pues lo que hemos estado presenciando ante todo es que continúan los atentados a la infraestructura petrolera, que cuando yo aprecio esos atentados, Juan, digo, estos no son contra la industria ni siquiera, son contra el país, porque esos barriles que no se pueden transportar, barriles que no se pueden producir, esa infraestructura lastimada, se traduce en menos ingresos para el Estado colombiano, menos recursos de regalías porque no se producen los barriles y en últimas quienes terminamos pagando esos platos rotos somos todos los colombianos a través de impuestos, porque lo que esta industria no le aporta al país en impuestos lo terminamos pagando tarde o temprano los colombianos. Yo oigo algunos que dicen, no, el problema del petróleo es que entonces no se desarrollan otras industrias. Eso no es problema del petróleo, eso es problema de las otras industrias. Y además, Juan, porque lo que se trata, incluso hay algo muy interesante. Nosotros seguramente en el mundo avanzamos hacia un proceso que más que una transición energética, más de una diversificación energética, por lo menos en las próximas décadas. Hagámoslo de manera inteligente. Una manera inteligente claro. Es aprovechemos los recursos que tenemos en el subsuelo y convirtámoslos en instrumento de desarrollo. Pero no se trata de ver cómo reemplazamos el petróleo. Se trata de crecer la torta. Crecer la torta es desarrollemos otras actividades económicas, productivas, una transformación productiva. Y para eso el petróleo puede ser una gran palanca, un gran instrumento para desarrollar precisamente esa diversificación económica en muchas regiones que lo están pidiendo. Y eso es lo que estamos esperando además todos los colombianos, que toda esa ley de energías alternativas se pueda aplicar y que aprovechemos nuestro potencial inmenso de energía eólica, de energía solar, que podamos realmente extender la matriz energética del país. Deplorablemente se nos acaba el tiempo. Una pregunta final que tiene pronóstico incorporado. ¿Qué va a pasar con los precios del petróleo de aquí al final de año? No es fácil saberlo, Juan. Y si lo supiera, pues entonces estaría invirtiendo yo en el sector financiero o algo. Pero lo que uno esperaría es que, lo que esperamos todos es que ojalá los precios se mantengan en el rango en que están. Esto independiente de una volatilidad menor, que suban, bajen. Pero esos rangos de precios son unos rangos en los cuales alrededor de $50. Entre 65 y 75 dólares el barril, si se lograsen mantener esos precios, son unos buenos precios. ¿Por qué? Porque hay algunos proyectos, que en esos rangos flotan económicamente, pero hay proyectos que con 50 dólares el barril o menos simplemente no son rentables. Francisco José Lloreda, Asociación Colombiana del Petróleo y la buena salud de las finanzas públicas. Muchas gracias, doctor Lloreda, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Juan, por esta invitación. Y a ustedes.
Gracias por estar en Al Punto. Sigan con Red Más Noticias.